Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos nuevamente en un episodio del podcast de La Lobera, Feminismo desde cero o Feminismo cotidiano. Como ustedes ya saben, este mes estamos entrevistándonos, comentando, platicando con mujeres que tienen dos características, que son feministas y que quieren llegar a algún puesto de decisión de los 20,000 puestos que se van a elegir el 2 de junio próximo. Hoy estoy con una mujer súper especial por varias cosas. Primero porque es nuestra candidata al Senado de la República en la Ciudad de México. Porque es una mujer luchadora que ha participado en las conformaciones que hacen las feministas sin discutirlo, siendo una militante del Partido de la Revolución Democrática desde 1990, que es decir mucho, son un poco más de 30 años. O sea, llegó de calcetines, yo creo. Y ha pertenecido a distintos colectivos, pero a uno muy importante, después de que fue la segunda vez diputada federal y después de haber sido la coordinadora del grupo parlamentario en la Cámara de Diputados, un poquito antes de que empezara la pandemia, por cierto. Ella ha pertenecido a grupos de mujeres muy importantes como 50+1, pero sobre todo el Grupo Plural, que fue el que encabezó las acciones positivas para la participación de las mujeres, que luego llegamos a la paridad. Ya nos explicará y nos contará. Estoy hablando de Verónica Juárez Piña, una mujer que yo la veo muy joven y que no entiendo cómo hace 30 años empezó a militar en el PRD. Era una... ¿Usabas calcetines? No. Lo que pasa es que no soy tan joven. Come años eres. ¿O qué? Puede ser, pero no. Estoy muy contenta a mis 52 años. Fíjate, muy joven de todas maneras. Tienes la edad de mi hijo. Qué barbaridad. Muy jóvenes entonces. Sí, claro. Oye, bueno, estamos con Vero, que así la conocemos, quien en el último tramo de la militancia, o de la más reciente, antes de lo que está haciendo, que nos contará, estuvo en un grupo que se llamaba Rebeldes con Causa, que era muy plural, era de 5 exdiputadas, todas exdiputadas federales, que le marcaron cosas al comienzo de esta administración a propósito de lo que se venía a venir, que ya nos contará. Ella sí quiere contarnos. Pero muchas gracias por haber venido. Qué bueno que ya nos dijiste hasta tu edad. Pero, ¿qué es lo que tendría que ser la agenda de las mujeres en este cambio que tendremos presidencial y de tantísimos gobernadores, diputadas, congresos locales, Congreso Nacional, Senado de la República? ¿Tú por dónde le entrarías? ¿Qué nos hace falta? Bueno, primero, en verdad, agradecerte esta oportunidad, el de poder conversar, el poder compartir distintos puntos de vista y sobre todo, en especial, el resaltar el poderlo hacer contigo, porque sin duda tú representas el ejemplo y has sido maestras de muchas mujeres que han dado su vida o parte de su vida en la lucha por la garantía de los derechos de las mujeres. Y bueno, en torno a lo que ya me preguntas, si ya dije la edad, entonces quiere decir que ya puedo decir todo. Cierto. Entonces, decirte, primero que estoy muy contenta y muy honrada de poder ser la candidata senadora de la República aquí en la Ciudad de México por la Alianza Fuerza y Corazón por México, que es PRI, PAN y PRD. Y que desde ahí habemos, ahora desde el Senado de la República, vamos a impulsar una serie de iniciativas en el Senado de la República, pero que habemos muchas mujeres que estamos participando en esta alianza, decías ahora, en uno de los cargos de los más de 20,000 que se van a disputar el próximo 2 de junio, y que a mí me parece muy importante que la mitad de estos cargos son mujeres, que son mujeres porque se tiene que cumplir con la ley, y que fue precisamente una lucha que alcanzamos muchas recientemente. Se aprobó el 6 de junio del 2019, bueno, fue la fecha en que se apareció, fue publicada en el Diario Oficial
de la Federación. ¿Y qué significa la paridad? La paridad es un principio constitucional, que eso fue lo que logramos, que fue una gran lucha. Me atrevo a decir que es una de las reformas más importantes en el México reciente, porque esto permite entonces que las mujeres podamos estar en todos los espacios de definición, en todos los espacios de decisión. Y eso significa que las mujeres puedan llegar al poder. Y desde ahí me parece que ya es muy interesante, que es muy importante, muy trascendente, porque entonces las mujeres desde esos espacios donde se deciden las cosas, podemos decir lo que pensamos, lo que queremos, lo que sentimos, lo que exigimos las mujeres desde nuestra propia visión, porque las mujeres vemos las cosas de manera distinta a los hombres. Y ahí podría ser un comentario que tiene que ver con nuestra lucha, que esta por la igualdad sustantiva, cuando hablamos de ella, es que cuando nosotros hablamos de ella no significa que queremos ser igual que los hombres, que lo que queremos en el marco de la igualdad sustantiva es que queremos las mismas oportunidades que los hombres. Y eso es una de las circunstancias que nos permitirá estar en el Senado de la República también representando otras mujeres. Y digo yo que tenemos que representar a las mujeres que todos los días toman el metro, a las mujeres que llevan a sus hijos y a sus hijas a la escuela, a las mujeres que corren a los hospitales cuando se enferman, a las mujeres que tienen que trabajar, que con un solo sustento tienen que mantener a la familia, a las mujeres que también tienen derecho al ocio, al descanso. Es decir, que tenemos que representar a todas las mujeres que viven en esta ciudad e impulsar iniciativas que se vean reflejadas realmente en su vida diaria. Lo que pasa, Vero, y ya ves que luego discuto, es que yo estoy pensando, pero tú me puedes aclarar, que quizá las mexicanas tenemos un cuerpo jurídico de protección de nuestros derechos muy completo. Y que entonces una pregunta que puede ser natural de la ciudadanía, ¿y para qué queremos hacer más leyes? Sería una. La otra que hay un prejuicio, sabemos que parte de la política está desprestigiada y hay un prejuicio de que no resuelven nada estando en las cámaras. Pero yo quisiera decirle a quien nos escucha que llegar al Senado de la República tiene una gran trascendencia. ¿Qué cosa es el Senado de la República? El Senado de la República representa a la República Mexicana. Cada senador o senadora que llega ahí está representando el pacto federal, quiere decir a sus estados. De modo que hace muy bien Verónica Juárez Piña, con quien estamos platicando el día de hoy, en decir que cosas necesitan las mujeres en esta ciudad. Creo que ya se ha hecho un ejercicio, porque les cuento un secreto del que ella no quiere hablar. Es la jefa de la mesa donde se está discutiendo el plan de gobierno para la Ciudad de México, si es que, y se puede aplicar, si es que un señor que se llama Santiago Taboada Cortina lograra llegar a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Este ejercicio de ver que lo que necesitaban determinó algunas cosas, se vieron algunos problemas haciendo o se están viendo que quedan pendientes en la Ciudad de México. Sí, a mí me parece que aquí en la ciudad sigue habiendo un montón de pendientes, pero trataré de responder cada una de las preguntas ahora que hacías con mucha claridad. ¿Para qué más leyes? Mira, la historia para alcanzar la garantía de los derechos de las mujeres, en principio para reconocerlos, ha sido difícil para las mujeres. Y para nosotros han tenido que quedar plasmadas en la ley, porque ese es el principio para que éstas luego puedan cristalizarse y verlas reflejadas en políticas públicas. En el siglo XVIII tuvimos que luchar por ser reconocidas como seres humanos y luego ir a luchar porque pudiéramos estudiar, porque pudiéramos trabajar. Bueno, desde entonces, aunque está plasmado en la ley, cuando logramos ese reconocimiento, ese derecho, todavía a estas alturas
sufrimos consecuencias, sufren las mujeres en distintas partes, por ejemplo, de no ganar lo mismo que ganan los hombres por igual trabajo. Y que esta lucha tuvo que ver también para que en lo subsecuente fuéramos reconocidos nuestros derechos políticos, el derecho al voto. Y ahí, por ejemplo, me voy a detener un segundo. En 1917, la Constitución del 5 de febrero, ese gran pacto social que todo el mundo celebramos y festejamos, no éramos reconocido todavía nuestro derecho a poder votar. Es decir, hablamos del siglo XVIII, nos pasamos a este gran día que todo el mundo celebramos y ahí no éramos reconocidas todavía para votar, mucho menos para ser votada. Y seguimos, y bueno, la lucha ha sido muy ardua para que estén ahí, pues para que sea una obligación del Estado mexicano el poder garantizar los derechos de las mujeres. Por eso es importante que estén ahí, que estén en la Constitución, que estén en distintas leyes. Y mira, como no hay un reconocimiento de cuáles son nuestros derechos, pues para nosotras es sustancial que sí sepamos en dónde están. Me parece que el asunto está, o el conflicto lo tenemos a la hora de aplicarlas. Porque para aplicarlas, en principio, necesitamos recursos suficientes para poderlas aplicar. Necesitamos también el reconocimiento por parte de los gobiernos que estos deben de aplicarse en cualquier política pública, la perspectiva de género que tanto les cuesta trabajo. Es decir, que estamos todavía inmersos en un contexto patriarcal en donde, a pesar de que está en la ley, cuesta trabajo aplicarlos. Y ahora bien, cuando mencionabas que estuvimos trabajando en lo que tiene que ver en la elaboración del programa de gobierno, pero algo que a mí me encantó cuando acepté estar en esta mesa era porque platicábamos con Santiago Taboada. Es decir, lo que vayamos a proponer se tiene que realizar, pero para que se pueda realizar tienes que hacer un compromiso de que le vas a aplicar los recursos. Porque es muy sencillo. O sea, que no hablar es solo de propuestas. político. Así es. El plan es que no lo firmara solo políticamente o como parte de la demagogia de la campaña. Sí, claro. Sino que se puede dar, digo. Que se están haciendo las cuentas. Así es. Porque podemos decir muchas cosas, pero si no tienes recursos y la voluntad política y todo ese andamiaje institucional que muchas de las veces se requiere para aplicar y garantizar un derecho, pues entonces, ¿para qué lo dices? Esa es mi opinión, porque a veces es muy sencillo prometer, y por eso precisamente luego está desprestigiado cuando uno está en campaña y te atreves a prometer todo, pero luego a la hora que hay que cumplir, pues la ciudadanía entonces pierde la confianza. Y me parece que que ahora estamos ante un reto aquí en la ciudad en donde requerimos finalmente que las mujeres verdaderamente se sientan seguras. Porque ahorita, si checamos las encuestas, existe esa percepción, las mujeres no se sienten seguras cuando salen a la calle, no se sienten seguras cuando van al metro, no se sienten seguras en sus propios trabajos, en las propias escuelas. Es decir, las mujeres requerimos una atención especializada en torno a cada política pública que vaya a implementarse. Y este asunto que tiene que ver con la seguridad va muy ligado a cómo el gobierno garantiza que las mujeres y las niñas puedan vivir libres de violencia. Y en ese sentido, desde el equipo de campaña de Santiago Taboada y que yo lo asumo también como candidata a senadora, lo que se ha estado comentando, por ejemplo, podemos decir que cero tolerancia a cualquier tipo de violencia a las mujeres. Pero ¿cómo lo vamos a realizar? Ajá. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Problema. Y entonces decíamos, hay que implementar los famosos puntos violeta que han estado funcionando, por ejemplo, en la alcaldía Álvaro Obregón, pero ¿cómo los dotamos de recursos? Pero no solamente para que tú puedas hacer un llamado, sino para que le den seguimiento a tu llamada. ¿Quién te atendió? ¿De qué manera? ¿Qué necesita una mujer que hace ese llamado? Que ese es uno de varios. Sí. Podemos hablar también lo que tiene que ver con los refugios. Estos refugios que en principio los impulsa y los atiende organizaciones de la sociedad civil. Otros ¿Cuántos tenemos en la ciudad, sabes? En la ciudad hay 2 refugios. ¿Solo 2? Sí. Fíjate, refugios. para 4 millones de mujeres. Sí. Y hay otros que tienen las organizaciones de la sociedad civil, pero ¿qué ocurrió desde que la Cuarta Transformación ha estado teniendo un dominio permanente en el Congreso de la Unión y de manera particular en la Cámara de Diputados? Quitaron los recursos, redujeron los recursos. Hasta hace 21 días todavía no destinaban los recursos necesarios para los refugios. Estos refugios que muchos significan el último lugar a donde puede llegar, el último y a veces el único,
el único lugar a donde pueden llegar las mujeres, él muchas veces también con sus hijas y con sus hijos, para salvarles la vida. La vida. Sí, claro. Y que tienen que correr con todo y chiquillos a encontrar ese espacio de protección. Y otro muy importante en la que estábamos de acuerdo, cómo conformar un grupo de atención especializado para que en el momento en que una mujer pida auxilio, pues tengamos una policía especializada y que de esa manera puedan llegar a tiempo, pero además que luego se le dé seguimiento a lo que se requiere. Entonces, también requerimos el impulso de profesionalizar y de capacitar a la fiscalía, bueno, que esta tiene que ser autónoma, hay que lograr la autonomía, pero también que de ahí se desprende toda la atención que tenía que ver con jueces y ministerios públicos que estén capacitados. Pero todo el dinero de la capacitación también desapareció del presupuesto en los últimos casi 6 años. Yo decía la ciudad y tal vez contarle al auditorio, a quien nos está escuchando, que todas esas cosas se hicieron en la ciudad, cuando menos conceptualmente, porque hemos sido muy avanzadas las capitalinas. Las capitalinas nos empezamos a organizar desde finales de los años 90 o desde finales de los años 80, después del sismo del 85, fue cuando florecieron muchos grupos y se pusieron en las leyes. Están el derecho a la no violencia, está el derecho a caminar libre en las calles, está el derecho a tener permiso o no permiso, derecho a vender, a comprar, a salir a la calle, a irse al extranjero. Tenemos derecho a tener buenos hospitales y buena maternidad. Tenemos derecho al aborto. Desde hoy estamos cumpliendo, estos días últimos de abril, cumplimos ya 21 años desde que se aprobó el aborto en la Ciudad de México, etcétera. Sí, tengo una pregunta, Verónica. Tú que has sido 2 veces diputada federal y te lo sabes. Tengo una pregunta. ¿También es capacidad de las y los legisladores vigilar al Ejecutivo en sus políticas públicas o yo me lo inventé eso? No, eso es... ¿O solamente hacen leyes? No. También tiene una función de vigilancia y supervisión. Lo que nos ha hecho falta precisamente es poderlo hacer. Bueno, de por sí existe una auditoría, una comisión en la Cámara de Diputados, en donde la comisión de auditoría lo que tiene que ver es el ejercicio de los recursos que se aplican en los distintos programas, pero algo que es sustancial es cuando se realiza lo que tiene que ver con el Plan Nacional de Desarrollo, que ese se tiene que hacer con antelación de lo que va a ser un gobierno cada que entre, es decir, cada 6 años, que se va a hacer desde el Ejecutivo Federal y que desde ahí ya se tiene que trabajar una serie de objetivos que deben de tener indicadores y que eso nos permite saber precisamente que en lo que se va a desarrollar el gobierno, el poder ejecutivo, cómo incide con el poder legislativo y cómo los recursos llegan para cada... Es tan importante. Sí, pero yo quería saber, eso quiero asentarlo. Sí, las legisladoras y los legisladores también, senadores o diputados o diputadas locales en cada estado de la República, incluida la Ciudad de México, tienen una función o una obligación, no sé si obligación, pero sí tienen una función de vigilar. Sí. Porque yo creo que en estos 5 años esa función no la han cumplido. Porque hemos perdido en los últimos 5 años cosas que ya estaban en las políticas públicas, como las guarderías, como el tema de los presupuestos para los cánceres femeninos, los acuerdos con los organismos civiles para que las mujeres puedan reconstruir sus senos, el tema de vigilar nuestros derechos sexuales y reproductivos, una lucha que tú has dado porque los productos de la menstruación bajen de precio. Es decir, pregunto, para estas nuevas legislaturas que se van a cambiar no recuerdo en cuántos estados, creo que son 9, más las gubernaturas. No, pero 9 gubernaturas y alrededor de 25 congresos locales. Fíjate, 25 de 31 estados es muchísimo. Sí. Más el Congreso General, que sería diputados y senadores. Perdón, ¿no? 16 estados. A 16. Congresos, sí.
16, no 25, muy bien. Pero son un chorro, es la mitad de Más la de la mitad República. del país, sí. Sí. ¿Cómo hacemos para tener, cómo nos va ahí? Has visto más o menos las candidaturas. ¿Podremos tener lo que se hizo en otros años, una bancada feminista que esté vigilando, bueno, que mejore algunas leyes, seguro, pero que vigilara que se hicieran esta vez las políticas públicas? A ver, corrijo el dato. En todo el país se van a renovar los congresos locales. Y de En todo el país. Sí, es que lo que son 9 gubernaturas, son los congresos de los estados que hay una renovación cada 3 años, y entonces esta es justo en la que ya se hace, y pues bueno, ya sabes, un sinfín de presidencias municipales y demás. Más de y lo que tiene que ver con las 1,700. diputados federales, el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados y Diputadas, y la de senadoras y senadores. Entonces, yo creo que en cuestión de paridad se cumplió con la ley, aunque hay algunas trampas. Luego, que todavía, inclusive los partidos políticos, pues son los principales de que de repente no quieren asumir el cumplimiento de la paridad. Me parece que el siguiente reto que tenemos, ahora que hemos logrado las candidaturas de la paridad en todo, el 50%. es que tenemos que hacer es cómo hacerla sustantiva. ¿Y a qué me refiero cuando decimos cómo hacerla sustantiva? Que verdaderamente los congresos estén conformados por el 50% de hombres y 50% de mujeres. Para eso en algunos lados ha habido avances, en otros no tanto. Puedo decir ahora, por ejemplo, que el Congreso de Jalisco y el Congreso de Morelos hay más mujeres que hombres. Aquí también en la ciudad hay una mujer más que los hombres, que por cierto de repente dicen, ¿y por qué ahí las mujeres no reclaman? Bueno, simple y sencillamente porque los derechos son progresivos y tantas décadas que las mujeres no estuvimos y ahora se pasa un poco y hay quien hasta impugna, ¿no? Porque reclama su derecho. Bueno, lo de Coahuila fue histórico, cuando claro, eran 15, creo que eran 18 y eran 15 mujeres, una cosa así. Así es. Y entonces, me parece que es un gran paso. El reto lo tenemos todavía, más allá de los congresos que ha ido avanzando, hay que lograr que entonces sí exista la paridad a la hora de la conformación. Ya tenemos un ejemplo. Esa es la numérica, me sigo peleando con el tema. Bueno. Me sigo peleando con el tema. ¿Para qué quiero numéricamente? Sin duda vamos a tener una primera presidenta de la República, ¿no? Sin duda. Y que ese también ha sido un logro de la lucha que hemos dado. Absolutamente. Que yo ahí tengo mis diferencias cuando hablamos de eso y te lo digo. Okay. A ver, hablaba primero de los congresos, el reto lo seguimos teniendo en las presidencias municipales, porque del 7 hemos dado el brinco al 28% de representación, esperemos que esta vez sean mucho más, pero ¿qué decíamos, Sara? El tener cuerpo de mujer no significa que representemos y defendamos los derechos de las mujeres. Ese es el tema. Y cuando hablabas de que vamos a tener una presidenta, lo cual a mí me da mucho gusto, lo que yo he venido comentando en la campaña es de que no tenemos, tenemos que tener a mujeres, llevar al poder a las mujeres que verdaderamente representen y exijan los derechos y la agenda de las mujeres, los derechos de las mujeres. Yo en este periodo he visto, y lo digo con mucha responsabilidad. Fíjate nada más. Tuvimos en el 21 tuvimos el mayor número de elección de gobernadoras de la historia del país. Habíamos tenido 8 entre 1979 y 2019, y en 21 tuvimos 7 u 8 también. 9 llegaron a ser, o son, en funciones. La más reciente es la del Estado de México. Y excepción hecha del Estado de México, que no lo analizaron, las que están en funciones, que son 8 de varios partidos, no han publicado el programa estatal de igualdad. No han hecho uso de los recursos asignados para la violencia. Hace unos días publicamos esta información en El Sol de México, de un estudio muy serio que revisó justo los planes estatales. Yo digo que si muchas de ustedes, de mujeres como tú, llegan ahora al Congreso de la Unión y al Senado de la República, de veras van a tener que crecer, que evidenciar esta función de vigilancia al Ejecutivo. En el Senado, a los ejecutivos y a las ejecutivas de los estados, ¿estarías de acuerdo? ¿Se está pensando en una estrategia en ese sentido? ¿O ahorita qué se te ocurre decir que tienen que hacer para vigilar
la política pública, porque está la ley. Y tú sabes que la ley mandata crear estos programas y esta coordinación nacional de igualdad y esta coordinación nacional de violencia, que está en la CONAVIN de alguna manera su función básica. ¿Quién las vigila? No están haciendo las cosas. Te cuentean que abrieron un nuevo centro de justicia para las mujeres. ¿Y cómo funciona el centro de justicia? Pues no le quiere dar dinero el señor gobernador de Durango, de Hidalgo, de Jalisco, no sé de dónde, ¿no? Entonces, hay que hacer, Mira, incluso desde el Senado. Sí, a ver, para terminar una idea de lo que estábamos comentando que tenía que ver con la paridad. Creo que hay un antecedente muy importante, el que ocurrió en esta legislatura, que el Tribunal Electoral, para lograr la paridad, ordenó que entrara alguien más para lograr la paridad. Y ese es un antecedente que puede servir para los congresos locales. Ahora Seguimos hablando de numérico. Sí, y lo numérico, aplaudo, es fantástico. Pero quiero mencionarlo porque es importante hacerlo. Pero ahora, vamos a lo otro. A mí lo que me parece muy importante es que lleguen a las cámaras mujeres que también tienen el compromiso de defender nuestros derechos. Es claro que otros pueden hacerlo, pero no todos, porque vivimos una resistencia enorme para que precisamente puedan avanzar y garantizarse nuestros derechos. Algo que es muy importante con las mujeres es que debemos de pelear nuestra agenda más allá de los partidos políticos. Y algo que ha ocurrido en este último sexenio, por ponerlo de ejemplo, es que las mujeres hubieran podido cristalizar cualquier cosa en la Cámara de Diputados, porque somos mayoría, porque tenemos la paridad y con 2, 3 aliados o más pudiéramos lograrlo por sí, por lo que representamos, pero no atendemos nuestra agenda. Se atiende la agenda de los partidos políticos y de manera particular se atendió la agenda del presidente. ¿Qué es lo que podría avanzar? Y también no hay una revisión y no hay una auditoría y no podemos saber qué está funcionando y qué no está funcionando porque se centró en las prioridades de los presidentes. ¿Cuál fue la función de quienes presiden las comisiones de igualdad en ambas cámaras, por ejemplo? Bueno, cuando hablábamos de la presidenta, de que vamos a tener y demás, y que tenemos un gobierno actualmente que se presume de la Cuarta Transformación en donde hay mujeres en el gabinete, pero ¿dónde estuvieron las mujeres que ahora están en el poder, en el Ejecutivo y en distintos cargos cuando nos quitaron las estancias infantiles? Callaron las mujeres cuando nos quitaron el seguro popular que mucho nos sirve a las mujeres. Se quedaron calladas cuando nos quitaron las escuelas de tiempo completo. Se han quedado calladas cuando no recibe el Ejecutivo a las madres buscadoras. Se han quedado calladas con los recursos que nos han quitado en la Cámara de Diputados en el anexo 13, que es un gran triunfo y que muchas de ellas tuvieron que ver inclusive para que lo tuviéramos. Sí, algunas. Y ahora algunas. ¿Y ahora qué? Que se hicieron para atrás. Bueno, ¿y ahora qué? Se quedan calladas. Cada que se quita un recurso para un programa para prevenir la violencia, por ejemplo. Entonces, yo insisto en que se requiere en mucho que las mujeres que podamos llegar a las cámaras de diputados tengamos un compromiso con nuestra propia agenda. Yo te voy a decir algo cuando decías que formé parte de Rebeldes con Causa. Algo, o más bien lo que nos fortalecía mucho es de que de distintos partidos políticos, incluyendo Morena, pero nosotros éramos rebeldes en términos, hay que ver por un derecho que tiene que ver con las mujeres, y lo sacábamos. Bueno, Lorena Villavicencio se la pasó el sexenio criticando a su presidente. Claro. Y algo que funcionó en la legislatura anterior fue que armamos un grupo plural de mujeres en la Cámara, armamos una Jucopo alterna, yo era la única coordinadora, mujer en la Junta de Coordinación Política, y cuando decíamos, queremos que suba esta iniciativa, este dictamen que tiene que ver con garantizar algún derecho de las mujeres, y en la Junta de Coordinación, no, otra vez, o se oponían rápidamente. Yo llamaba a la Junta de Coordinación Alterna de Mujeres que teníamos y pues cada quien presionaba a sus coordinadores, decían, hacían. Así, estrategias de alianzas, ¿no? Estrategias de alianzas, eso es fundamental para que éstas se puedan cristalizar en ley. Pero también se requiere cómo las cristalizamos y logramos que se vean reflejadas en la vida diaria de las mujeres, por ejemplo. Entonces, es que ese es el problema de la vigilancia, por un lado, de las alianzas que tendríamos que recuperar en en los resultados de estas elecciones. Yo creo que no va a haber aplanadora, pero ese es un deseo.
¿no? No va a haber aplanadora. Era como cuando decíamos en los años 70, pues algún día se va a ir el PRI, ¿no? claro. Y teníamos que ir a negociar con las señoras del poder del PRI. Claro. Y algunas, paradójicamente, con aquel partido de Estado tan fuerte de la Revolución Mexicana, pudimos negociar con María de los Ángeles Moreno, que era la jefa de la Cámara de Diputados. Bueno, Marcela Lagarde negocia el dinero para la investigación del feminicidio, ahora se puede decir, con el Bester. El Bester luego se fue de coordinadora del PRI, pero acuérdate que al principio de esa legislatura, el Bester Gordillo era la jefa del PRI en la Cámara, y era la jefa, tenían mayoría. Y Marcela Lagarde negoció con el Bester Gordillo el poder hacer la investigación que da lugar a la ley. Es decir, había diálogo, hasta con las más horribles, como decía, a mí me salió urticaria, de que llegaban a nuestras reuniones Margarita Zavala, ¿no? De Acción Nacional, a mí me daba urticaria porque soy medio dogma. Y sin embargo, la pelea que dieron las panistas para crear el Instituto Nacional de las Mujeres, es como que a la gente se le olvida. ¡Ay, qué horror! Las panistas no, en lo único que no estuvieron con nosotras fue en lo del aborto, pero en todo lo demás, en esas épocas de las alianzas para el Instituto Nacional de las Mujeres, las alianzas para el anexo 13, que lo mencionaste, que fue una batalla de varios años para tener una bolsa específica para las cuestiones de las mujeres. Por eso pregunto, para resumir, que ya casi nos vamos, si tú ya tienes 10 puntitos, 5 puntitos que vas a ir a pelear al Senado. Bien. Desde esa perspectiva. Claro, en lo que tiene que ver con la agenda para las mujeres y las niñas, me parece que es sustancial, uno, el que sí regresemos las escuelas de tiempo completo y las estancias infantiles. Eso está en la agenda. Bueno, está en la agenda, porque tiene que ver, pero más que eso, es cómo hacemos una realidad el sistema de cuidados. Eso me parece fundamental, porque si logramos que el sistema de cuidados funcione, va a transformar la vida de las mujeres. Y eso significa que regresen las estancias infantiles, las escuelas de tiempo completo, que tienen que ver con la garantía de derechos del cuidado de las niñas y niños, pero tiene que haber algo muy fundamental. Las mujeres son principalmente las cuidadoras. Entonces, mientras los niños pueden ir a las escuelas, niñas y niños van a la escuela y que tienen ese derecho de estar bien cuidados, las madres tienen tranquilidad y pueden salir a trabajar y pueden descansar. Digo que eso ya es fundamental. Y el sistema de cuidados, cuando hablamos del sistema, es porque distintas instituciones deben de estar involucrados y tiene que estar también, tiene que ser un asunto público y tiene que ser un asunto privado. Decía estas dos cosas, escuelas y estancias, pero también tiene que haber casas de día para las personas adultas mayores, que eso es fundamental. ¿Se han perdido, Vero? ¿Se han perdido? Sí. O sea, recuperar las casas de día. Recuperarlas, pero además también transformarlas. Es decir, para que dignamente puedan ser cuidados ahí las personas que son adultas mayores, que ese es un derecho. Lo fundamental del sistema de cuidados es que se cuide a las personas. Pero ese tiene una doble banda o triple banda, porque entonces beneficia a las mujeres que, como te decía, son las que a las que les han robado su tiempo. Todo. Exactamente. Como dice la Pati Mercado, me encanta, muy bien. Me encanta. Nos han robado nuestro tiempo, ¿no? Lo que tiene que ver también para que las personas con discapacidad puedan tener un espacio de atención en donde puedan recibir sus terapias. Las tres cosas. Todo lo que tenga que ver. Entonces es casas de día, Sistema Nacional de Cuidados, que va junto con estancias infantiles y escuelas. Atención médica, el médico en tu casa, que también tiene, que se involucra en el sistema de cuidados, y de manera particular en la ciudad se está proponiendo que pueda existir un salario rosa, ¿sí? Porque de repente, pues tú puedes que te ayuden a cuidar, pero por cuidar nadie te paga. Y entonces me parece que eso va a ayudar mucho a las mujeres que no pueden trabajar y que puedan recibir un salario. Y se va a empezar en la ciudad por aquellas que son cuidadoras de personas que cuidan a alguna persona en sus casas. Está bonito el nombre, pero sí hay una experiencia al respecto, ¿no? Las chilenas lograron hacer un sistema para que matando dos pájaros de un tiro. Fíjense qué interesante, ojalá que nos esté escuchando Santiago Taboada.
darle trabajo a mujeres de cierta edad que ya no estudiaron, que tuvieron que quedarse cuidando a los niños, que ya sus hijos crecieron y que no tienen un trabajo, les das un trabajo de cuidadoras formales, claro. ¿no? Y al mismo tiempo un sistema de cuidadoras pagado por salud. En el caso de Chile es vía la Secretaría de Salud. Tiene requisitos, pero son plazas, tiene un salario y una capacitación. A mí me encantó. Sí, y que puedan ser certificadas como cuidadoras. Certificadas, una capacitación. A mí me tocó ir al grupo de mujeres que impulsaron esto a dar una capacitación. Me acuerdo que no me quería pagar. Si yo no lo hacía, si yo tenía, no me quería pagar porque ella tenía razón y yo no. ¿En qué? Que es un error. Que las mujeres que han estado en su casa no conocen los medios de comunicación y yo le dije, sí lo conocen. Y si lo conocen, me pagas el doble. Y yo llegué y les pregunté a todas las mujeres y una se paró. Con todo respeto, señorita, usted es mexicana. Ya vino aquí el señor de Canal 13 a vendernos un canal de televisión horrible. Bueno, yo me moría de risa. Pero quiero decir, esas mujeres que quedaron en casa son capacitadas, son reconocidas y con eso puedes armar y matas 2 pájaros de un tiro y les das trabajo a las desocupadas. Bueno, estaría chidísimo que lo pusieras en tu programa. Sí, claro. Me encanta, digo, y además esto, sin duda que a la hora de implementarse tiene que ver qué está funcionando, qué se debe de ajustar. Y a eso va, a eso apunta el salario rosa propuesto. Así es, a eso es de manera particular, iniciar de ahí, porque es un sinfín claro, son muchísimas. De mujeres que están en esa circunstancia. Y luego, una de mis principales propuestas que tú lo comentaste cuando me presentabas en la entrada del programa, que tiene que ver con los productos de higiene menstrual. Estamos hablando de toallas sanitarias, tampones y copas menstruales. Estas luchamos en la anterior legislatura para que no se nos cobrara el impuesto. ¿Y se porque las mujeres sí se consiguió, aunque cada año hay que estarlo negociando con la Secretaría pero se le quitó el de IVA. Hacienda, sí, que significaba 300,000 millones de pesos que pagamos las mujeres por el menstruar y por comprar esos productos de higiene menstrual. Bueno, las que pueden comprarlos. Entonces, por eso, antes de salir todavía logré presentar la iniciativa que allí está, pero desde el Senado la vamos a volver a impulsar. Es para que sean gratuitos, Sara, para que puedan estar en las escuelas y en los centros de salud. Como pusieron los condones en los baños, justo, ¿no? Justo. Ajá, bueno, muy bien. Esa es una muy buena política pública y demás, pero esta va a garantizar que el 40% de las niñas que no van a la escuela cuando están reglando, una, porque no tienen los productos de higiene menstrual necesarios, pero la otra, porque no hay condiciones también en las escuelas. Santiago Taboada me parece muy buena la iniciativa que tiene y que estoy segura que se cristalizará en su gobierno, que tiene que ver para que todas las escuelas cuenten con lo necesario. Y empezando, dice en su discurso él siempre, bueno, porque los baños estén bien, porque exista agua en las escuelas, porque tenga puertas. Y eso a las niñas les va a dar seguridad en esos días en los que tienen necesidades distintas a las de los niños y que requerimos mínimamente un baño digno y que estén ahí los productos. Y además más baños para mujeres también. Bueno, nos tardamos siempre un poco más. Y que en esto, déjame decirte que ha habido organizaciones en donde nos dicen, es que las toallas de alguna manera pues van contrarias a la sustentabilidad, al medio ambiente, por lo que significa. Bueno, hay alternativas. Pero dijimos, y hay que hacer la transición a la copa menstrual, pero para hacer la transición es mucho más cara, pero aparte es otros cuidados, hay que aprenderla a poner y demás, pero hay que hablar de esto en las escuelas, hay que tener los productos ahí y esa es una de las batallas que vamos a dar. Alguien me decía, es que ese no debe de ser una de tus prioridades. Para mí sí, porque las mujeres finalmente es una condición biológica que tenemos y que requerimos de productos que son necesarios para pasarla bien esos días. Entonces eso es otra de algunas más, todo lo que tiene que ver con la atención a las mujeres de cáncer, el cervicouterino y que podamos entonces regresar todos esos servicios, esas atenciones que tenían las mujeres. Mira, este gobierno desapareció un recurso que era el fideicomiso que tenía que ver con las enfermedades catastróficas. Eso es lo más grave, porque ahí es el que atendía el cáncer. Y ahí estaban.
Y entonces con esos recursos se fueron para constituir el INSABI, que ya ni existe porque no sirvió. O sea, bueno, nos imagínate, pero en podríamos fin. pasar de lo que faltó. Pero Sí. está muy bien tu agenda y yo creo que si hay una campaña, ahora la he conocido, de alguien muy serio, sobre las niñas menstruando en la escuela. Y yo creo que no tenemos remedio porque el tiempo se acaba para esta charla. Entonces quiero agradecerte muchísimo, Verónica, desearte que ganes las elecciones. Gracias. No es una cosa partidista únicamente, Ya sé. sino que una bancada de mujeres feministas, Claro. le diré al auditorio, con estas entrevistas estamos mostrando que hay algunas mujeres, no importa el partido, que deberían llegar a las cámaras para impulsar esta agenda y estos ejercicios de alianzas entre mujeres que en otros años y en otros momentos nos permitieron avanzar muchísimo. Así que te doy mucho las gracias, igual que al equipo de la Organización Editorial Mexicana, Sí, que nos permite tener este espacio de escucha, particularmente a Natalia Castañeda Páez y a Hanani Araujo Santamaría en la producción y la edición del podcast. Y nos escuchamos en la próxima. Muchas gracias.